Doc, ¿le parece si esperamos un poco más o vamos dando inicio? Sí, yo creo que ya estamos todos, podríamos iniciar. Un segundo, Doc, ya vamos a proyectar.
Bueno, ya se ve la presentación. Sí. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, pues vamos a dar inicio con este seminario de acretismo placentario eh, a cargo del grupo 1B. ¿Cómo vamos a definir qué es el acretismo placentario? Lo vamos a definir como aquella placenta que se adhiere de forma anómala pues, al miometrio debido a la ausencia parcial o total de la decidua basal. Hay que tener en cuenta que las vellosidades coriales crecen pues hacia el endometrio y se llegan a anclar también a lo que son las fibras musculares que pues ya ahorita en algunas imágenes lo vamos a poder entender mejor. El área de superficie del sitio de implantación involucrado y tanto la profundidad del crecimiento del tejido trofoblástico pues pueden llegar a variar en diferentes mujeres, pero pues en todas vamos a ver que puede existir una hemorragia significativa. Asimismo, los grados de adherencia placentaria pueden ser ya sea totales o parciales, ya sea que la placenta o parte de ella pues invada el útero. Esto nos lleva a la clasificación de la misma, que esto puede ser, según el grado de invasión que ella tenga, en tres variedades, ya sea acreta, increta o percreta. Entonces, cuando hablamos de acreta, son las vellosidades coriales, se anclan directamente al endometrio y pueden llegar a tocar el miometrio. En la increta es que estas vellosidades coriales se van a anclar ya como tal a las fibras musculares, como se ve acá. Y la percreta es cuando ya las vellosidades van a estar en su totalidad dentro del miometrio e incluso pasar a lo que es la serosa. Y incluso en algunos casos puede llegar a pasar a lo que es cavidad peritoneal o a algunos pues, órganos adyacentes, como se ve acá, que ya esto es percreta. ¿Sí? Hablando epidemiológicamente, podemos ver que la frecuencia de estos síntomas pues, fue más bien de 1 en 200, en 20.000 nacimientos hace casi 100 años. Sin embargo, pues esto va a venir aumentando debido a el incremento que existe en las cesáreas. Pues porque se ve una relación bastante grande entre lo que es la cesárea y la incidencia que existe de esta con pues, una placenta acreta. Según un estudio realizado en las unidades de medicina materno-fetal y el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, se concluyó pues estos valores, que existe un 5% de riesgo si la paciente tiene placenta previa, pero no tiene ningún antecedente de cesárea. Pero esto crece cuando existe esa cicatriz de cesárea, del 20% si tiene una placenta previa en el embarazo actual, con una cicatriz de cesárea, y del 40% si ya se le suman al menos 2 antecedentes de cesárea. Y asimismo, pues sigue aumentando según pues, la cantidad de cesáreas que pueda llegar a tener la paciente. Bueno, listo. Para hablar con relación a lo que es la etiología, tenemos que comprende el movimiento aparente entre la placenta baja en relación con el orificio cervical interno. Está relacionada con la imprecisión de la ecografía bidimensional. Entonces, pues tenemos que a medida que avanza el embarazo, el crecimiento de los segmentos uterinos inferior y superior difiere. Entonces, con mayor flujo sanguíneo en la parte superior del útero, es más probable que el crecimiento placentario se dirija hacia el fondo del ojo cervical. También tenemos que en obstetricia, la placenta previa se describe como una placenta que se implanta en un segmento del útero inferior, muy cerca del orificio cervical interno. Pero pues eso en cuanto a términos, anteriormente se llamaba migración placentaria. El aparente movimiento de la placenta lejos del orificio cervical interno.
pero pues este término migración es claramente un nombre inapropiado, pues porque la invasión decidual ancla las vellosidades coriónicas en el orificio cervical. Entonces, pues es poco probable que la placenta que se encuentra cerca, pero no sobre el orificio cervical hasta el tercer trimestre temprano. Vamos a establecerlo. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la fisiopatología, podemos decir que principalmente cuando se habla de un síndrome de acumulación de adherencia placentaria anómala, tenemos que al miometrio se debe en parte a la ausencia parcial o total de la decidua basal y el desarrollo imperfecto de la capa de fibrinoides o Nitabuch descrita. Por ejemplo, esto nos lo aclara el capítulo 5 de la Williams, en donde también dice que si la capa esponjosa decidual carece de forma parcial o total, entonces la línea fisiológica de escisión está ausente. Entonces, pues también hay algunos o todos los cotiledones están densamente anclados. Microscópicamente, las vellosidades placentarias se adhieren a las fibras musculares lisas en lugar de las células deciduales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen en donde en la imagen A podemos apreciar una placenta previa. Esta imagen es transvaginal a la 34 semana de gestación. La placenta previa cubre completamente el os cervical interno, delineado pues por las flechas que podemos apreciar ahí. Eso en cuanto a la imagen A. Con relación a la imagen B, vemos otra imagen pues transvaginal de 34 semanas de gestación también para poder hacer la comparación adecuada. En esta se muestra una placenta posterior. Podemos orientarnos según la flecha, en donde se aprecia que apenas alcanza el nivel del orificio cervical interno, reproducida pues en la placenta previa. Entonces, pues esto como para tener un hallazgo ecográfico como punto de referencia. Siguiente, por favor. Bueno, con relación a los factores de riesgo, tenemos, como bien se ha dicho, una cirugía uterina anterior. Como bien lo explicamos en la fisiopatología, pues vemos que el riesgo de padecer placenta adherida aumenta con la cantidad de cesáreas y otras cirugías uterinas que haya tenido. También está la posición de la placenta. Si la placenta cubre de manera parcial o total el cuello uterino, después se habla de una placenta previa. O se ubica en la parte inferior del útero. Tiene mayor riesgo de padecer esta complicación. También tenemos la edad materna. La placenta adherida es más común en las mujeres mayores de 35 años. Ya vemos cómo estos cambios fisiológicos con la edad, pues hay menos elasticidad de los tejidos y pues mayor complicaciones. También el parto anterior es un factor de riesgo importante para padecer esta complicación porque incrementa a medida que aumenta la cantidad pues, del embarazo. Entonces también se habla de que casi la mitad de las mujeres con parto por cesárea anterior tenían fibras miometriales observadas adheridas microscópicamente en la placenta. Esto pues fue un hallazgo que se hizo en 1996 por Miller. Entonces, una placenta previa asociada le confiere un riesgo. También, casi la mitad de las mujeres con un parto por cesárea anterior tenían a lo de las fibras que mencioné, y otro marcador de riesgo se hizo evidente con el uso generalizado de las gonadotropina coriónica humana. Entonces, vemos que es importante para la detección de los de tubo neuralia neuploidías también. Listo. Bueno, las complicaciones, bueno, la morbilidad va a estar causada por el elevado riesgo de hemorragia masiva, ya que, como se puede ver en las imágenes, van a haber adherencias y van a haber creaciones de novovasos. Por esta misma hemorragia pueden haber alteraciones de la coagulación, también puede haber una coagulación intravascular diseminada. Estos pueden necesitar transfusiones, puede haber una infección intraabdominal y lesiones en los órganos adyacentes,
porque pues la placenta se puede adherir a distintos órganos, como puede ser ahí, como ven en la imagen, la vejiga. Cuando hay necesidad de realizar histerectomía total, pues esto se da cuando la placenta se asocia pues a la placenta previa y por cicatrices en cesáreas previas. Esto puede condicionar a un riesgo de daño quirúrgico a los uréteres, a la vejiga y a otras estructuras pélvicas vecinas, como lo estábamos diciendo. También puede causar un síndrome de dificultad respiratoria del adulto y pues la muerte materna. Como las cesáreas han ido aumentando, entonces la incidencia de la placenta creta también. Y se sabe que pues da un mayor riesgo de morbilidad materna y pues esto, la idea es disminuirlo con un adecuado diagnóstico prenatal y planificando la interrupción del embarazo a tiempo, pues. Dale a la siguiente, por favor. Ya con el diagnóstico es ecográfico, tiene un 71 a un 99% de sensibilidad. Entonces, la idea es sospechar ante una placenta previa, hay que descartar el diagnóstico de placenta acreta, sobre todo con pacientes gestantes, como los venía diciendo, con antecedentes de cesáreas anteriores. Esto puede ser, si se identifica pues esta placenta acreta al final del parto, pues va a haber un mayor riesgo de hemorragia, ¿sí? Cada vez que se da una cesárea, aumenta 4 veces el riesgo. Entonces, por ejemplo, si una embarazada tiene 3 cesáreas, tiene 14 veces el riesgo aumentado de que tenga una placenta acreta. Va a haber hay unos ítems en los que se puede saber en la ecografía si hay una placenta acreta o no. Esta también se puede identificar en el primer trimestre de embarazo. Entonces, bueno, en el primero se puede ver una pérdida de espacio retroplacentario, pueden haber lagunas placentarias, que también tiene que ver con imagen de queso suizo, que en la siguiente imagen lo podemos ver, el miometro adelgazado sobre la placenta menor de 1 milímetro, pérdida de integridad de la pared de la vejiga, protuberancia placentaria y masas ecofíticas. Entonces, bueno, esto es totalmente ecográfico. Si quiere, pásela, André. Entonces, bueno, pues va a haber una pérdida de regularidad del plano hipoecoico en el miometrio, debajo del lecho placentario, que pues será la zona clara, que es la primera imagen. En la primera, el plano hipoecogénico está normal, y en la segunda, el plano no es hipoecogénico, entonces está anormal. También en la siguiente están las múltiples dilataciones vasculares, lagunas placentarias y áreas hipervascularizadas que también se pueden ver en los Doppler color. Entonces ahí se pueden ver en la imagen que es un circulito, las lagunas placentarias múltiples irregulares en el signo que se conoce como el de queso suizo. Y bueno, acá lo importante es como tratar de ver estas ecografías en el primer trimestre para evitar como complicaciones. Ya en el Doppler 3D, en esta técnica pues se van a identificar numerosos vasos confluentes, la hipervascularización, y bueno, en un porcentaje pues no despreciable de los casos, no se sospecha pues prenatalmente como es lo ideal y se diagnostica ya en el periodo de alumbramiento, como estábamos hablando. ¿Cómo se sospecha? Pues en el alumbramiento, pues una extracción dificultosa de la placenta que va a estar acompañada de hemorragia puerperal. Cuando la adherencia pues de la placenta es total, puede haber una hemorragia importante y pues van a fallar en la extracción manual de la placenta. Eso como tal, entonces pues lo importante es tratar de diagnosticarlo tempranamente para que no haya complicaciones al final en el parto. Siguiente. Bueno, en cuanto al manejo, pues el tratamiento universalmente aceptado es la histerectomía total abdominal.
En cuanto a esa evaluación o manejo preoperatorio, entonces ante esa sospecha prenatal, pues la idea es realizar como un seguimiento ecográfico para hacer esa confirmación diagnóstica y pues para valorar el grado de invasión. Digamos que si se tiene una elevada sospecha, pues se va a planificar el parto, que es por cesárea, y pues se realiza contando con un equipo multidisciplinar, entonces que el anestesiólogo, un especialista en medicina materno-fetal, de cirugía general, un urólogo en caso pues de sospecha de placenta pércreta. Hay que hablar con la paciente, se le debe advertir de los riesgos de histerectomía y de la transfusión sanguínea, se debe tener pues la reserva de hemoconcentrados y pues si es necesario se podría realizar la embolización de las arterias pélvicas como alternativa a la histerectomía o también para disminuir la pérdida sanguínea en esa histerectomía. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos recomienda un parto entre la semana 34 y 37. Pues hay que usar los inductores de madurez pulmonar y, como lo dije hace un momento, la gestación se interrumpe por cesárea. En caso de que exista una urgencia como un sangrado incoercible o si la paciente inicia trabajo de parto, pues obviamente la resolución se realiza antes. En los casos en que ya se diagnostique en ese periodo de alumbramiento, pues hay que tener en cuenta que no debería tirarse esa placenta porque se va a aumentar el riesgo de la hemorragia masiva e incluso que se genere una inversión del útero. Por otra parte, pues también se ha planteado la posibilidad de un tratamiento conservador, sobre todo en primíparas, en esas pacientes en quienes sea importante conservar la fertilidad, en aquellas que no tengan hemorragia importante o que estén estables hemodinámicamente. Y eso se hace pues dejando la placenta en el útero. El problema pues es la posibilidad de sepsis, de coagulación intravascular diseminada, embolia, o el mismo riesgo de una histerectomía posterior a estas complicaciones. Ya, pásalo. Listo. Entonces, pues existen como diversas modalidades de manejo conservador y pues estas incluyen dejar la placenta en su lugar, que puede ser toda o en fragmentos, hacer una resección del lecho placentario y luego pues su reparación o hacer una extracción y legrado obstétrico, o también pues el empleo de algún medio que cause isquemia de ese lecho placentario, por ejemplo una embolización o una ligadura de vasos. Entonces, en cuanto al manejo expectante sin medicamentos, lo que se va a hacer es que se deja la placenta in situ y se va a realizar la ligadura del cordón. Vamos a tener una vigilancia periódica pues, de esa placenta a través de ultrasonografía. Se espera a que haya un alumbramiento de esa placenta por su propia cuenta o si no, pues luego extraerla por histerectomía en el momento en que ocurra de pronto una hemorragia o una infección. Otra medida pues es que se haga ya la extracción manual placentaria, se hace una esterilización uterina, se sutura el lecho placentario, se hace el masaje uterino, se emplean uterotónicos o inclusive se hace el legrado para evitar pues esa hemorragia, pero pues hay que recordar que ese curetaje, como ya lo mencionaron, puede favorecer en un nuevo embarazo que ocurra de nuevo el acretismo placentario. Y en cuanto al manejo expectante con medicamentos, pues se ha descrito que se emplea la oxitocina, que se inyecta directamente en el cordón umbilical luego de que el feto nazca y pues se espera al alumbramiento. El uso de esta oxitocina en esos estudios que se reportan, pues digamos que o parece ser que ayuda al alumbramiento, pero la morbilidad no disminuye en comparación al uso ya de la extracción manual placentaria. Pásala. Bueno, por otra parte, pues la vejiga es el órgano extrauterino que más se afecta en estos casos, sobre todo en placenta pércreta, lo que representa pues un aumento significativo de la morbilidad materna, ¿no? Entonces se ha encontrado en diversos estudios que la morbilidad
o la morbimortalidad es tan alta que en un estudio en particular, 39 de 54 casos reportados de invasión vesical tuvieron algún tipo de lesión urológica, como los que tenemos ahí, lesión vesical, fístula urinaria, hematuria, disminución de la capacitancia vesical, incluso muertes maternas y muertes fetales. Entonces, es por eso que cuando existan esos datos de invasión vesical, pues el manejo quirúrgico debe ser multidisciplinario. El obstetra, el urólogo, la idea es que mínimamente tengamos que hacer la cateterización ureteral previa a la operación por cesárea. Listo. Bueno, primeramente, felicitar al grupo por su trabajo investigativo. Es un tema, digamos que complejo, ya que es poco frecuente, pero que, como lo mencionaron, con el advenimiento de las múltiples cirugías a nivel uterino, dadas por la cesárea, los legrados, la memectomía, el acretismo placentario es una entidad que se ha hecho últimamente mucho más frecuente, así como lo mencionaron, que era en un porcentaje del 0.01% en sus inicios, a hoy que es casi del 1%, entre 0.5 y 0.9%, la probabilidad de presentarse una placenta acreta. Básicamente, lo que sucede es que cuando se da la invasión trofoblástica, lo que busca ese tejido o ese grupo de células es encontrar en el útero un área que sea la más adecuada para adherirse y que la placenta en esa zona pueda tener una irrigación suficiente para nutrir al feto. Por eso, como lo mencionaron, se da a nivel del fondo uterino inicialmente, que es la zona más vascularizada y la zona donde normalmente se tiene que colocar la placenta. Pero si tenemos cicatrices, y otra cosa que es muy importante es que la placenta nunca se ubica en el mismo sitio 2 veces. Entonces, cada vez que haya un parto, la placenta va a buscar un sitio nuevo de implantación. Y si hay múltiples cirugías, además del sitio de implantación más la lesión dada por la histerotomía, entonces el área donde el tejido trofoblástico se va a implantar se hace cada vez menos y por eso busca una zona que prácticamente esté sana, y esa zona es la región posterior y la zona que está cerca del cuello del útero. Por eso la placenta acreta está muy asociada a placenta posterior y a placenta previa. Entonces, es un tema pues, que seguramente van a ver próximamente, que son en la hemorragia de la segunda mitad de la gestación, en la cual predomina la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta. Pero entonces, en el acretismo placentario, esa placenta que se implanta cerca del cuello del útero hace que una de las manifestaciones clínicas de la misma sea el sangrado o el manchado, sabiendo que hay placenta previa. Algo que es bien importante destacar en acretismo placentario es que el hallazgo ecográfico es supremamente importante y siempre se debe sospechar cuando tenemos una paciente que tiene cirugías uterinas previas. Como se mencionaba anteriormente, entre más cirugías uterinas tenga, pues va a ser mayor. Y si sumamos eso a la presencia de una placenta previa, el porcentaje o el riesgo de aparición de acretismo placentario empieza a hacerse mayor. Entonces, cuando tenemos placenta previa, el porcentaje
de presentar acretismo placentario es del 5%, mientras que cuando tenemos ya una cesárea previa y placenta previa ya va aumentando y se hace del 11%. 2 cesáreas previas y placenta previa, el porcentaje de acretismo placentario sube hasta el 40%. Y si tiene 3 o más cesáreas y hay placenta previa, el porcentaje de acretismo es del 67%. Cuando hay historia de legrados uterinos, el porcentaje puede oscilar entre el 18 y el 60%. Es muy evidente que toda cicatriz uterina puede aumentar el riesgo del acretismo placentario. El acretismo placentario es un reto tanto para el obstetra como para el grupo quirúrgico, dado que también, o el grupo que interviene en la atención del parto. ¿Por qué? Porque el acretismo placentario está asociado a prematuridad, lo cual aumentaría la morbimortalidad materno-fetal. Entonces, como lo mencionaron anteriormente, la fecha máxima para desembarazar es semana 37, entonces varía entre semana 34 y semana 37, hay que hacer maduración pulmonar, y lo que se busca es evitar que una placenta que inicialmente pueda ser acreta pase a increta y luego pase a percreta, dándole más tiempo al embarazo. Entonces, por eso, semana 37 por tarde debe ser desembarazada la paciente, y siempre evaluando la extensión del acretismo. Algo que pues no se mencionó ahí, y es un examen que es supremamente importante, es la resonancia magnética. La resonancia magnética es el estudio complementario a la ecografía en el cual se dibuja mejor cuando hay percretismo y hay compromiso de los órganos pélvicos adyacentes, en donde la vejiga es el principal órgano afectado. Y esa afectación vesical, como se mencionó en la charla, aumenta el riesgo de morbimortalidad materna, dado que las lesiones vesicales y el manejo de ese tipo de sangrado se hace muy difícil. Por eso el grupo de acretismo placentario tiene que estar conformado por tiene que ser multidisciplinario, en el cual tanto el obstetra, el perinatólogo, el neonatólogo, el urólogo, el cirujano, el ginecólogo, oncólogo, para que el manejo se haga de la manera adecuada, ya que, como se mencionó, la complicación principalmente es el sangrado, y los tiempos quirúrgicos aquí son muy importantes. Entonces, entre más habilidad se tenga, más habilidad quirúrgica se tenga al momento de encontrarse una placenta acreta, el tiempo quirúrgico disminuye, el sangrado disminuye, y la morbilidad y obviamente la mortalidad también se vería disminuida. Entonces, es importante siempre que cuando tengamos la sospecha de un acretismo placentario a través de una ecografía y no tengamos muy claro la extensión del mismo, es donde entra a jugar un papel importante en la resonancia nuclear magnética, y es a tener en cuenta. ¿Listo? Con respecto al manejo que se mencionó, pues se ha intentado hacer varios tipos de manejo: el manejo conservador sin medicamentos, manejo conservador con medicamentos, y el manejo quirúrgico cualquiera que sea. Pero los manejos conservadores, en aras de consideraciones propias de la madre, en querer conservar la fertilidad, los estudios no son concluyentes, y al contrario, a lo que muestran es que la morbilidad aumenta. Pacientes que terminan con riesgo de infección, con sepsis, terminan igual en histerectomía, habiéndose haber hecho ese procedimiento muchísimo antes. Algo que mencionaron, que vi ahí que no estaba claro, es la utilización de marcadores serológicos para predecir el acretismo placentario. Entre ellos está la alfa-fetoproteína, pero no es un hallazgo o no es un estudio que se haga para definir si hay acretismo
placentario no, dado que ecográficamente tiene una mayor sensibilidad, especificidad y un valor predictivo positivo muchísimo mejor que los marcadores serológicos. Y con respecto a la utilización de medicamentos en el manejo conservador, hubo grupos de trabajo que utilizaron el metrotexate, pero lo que se vio fue que después de que la placenta cumple su tiempo o su vida útil, entonces el crecimiento del trofoblasto se detiene. Y el efecto que tiene el metrotexate en el crecimiento trofoblástico, pues ya no es necesario. Y al utilizarlo, pues como es un medicamento altamente tóxico, lo que genera son muchísimos más efectos colaterales con respecto a lo que se busca, que es la supresión del crecimiento placentario o la reabsorción de la placenta para darle un manejo conservador. De todas maneras, el acretismo placentario, como se mencionó, es una patología que viene en crecimiento, en ascenso, que toca sospecharla siempre en pacientes que tienen múltiples cirugías en presencia de placenta previa y que el manejo es multidisciplinario, debe hacerse en una institución que cuente con múltiples especialidades y sobre todo con unidades de cuidado intensivo y un laboratorio con hemoderivados, porque esta paciente, como lo mencionaron, puede hacer una coagulación intravascular diseminada, va a necesitar múltiples transfusiones, ya sea de sangre y de hemoderivados en general, y es un procedimiento que toca planearlo y siempre estar de alguna manera disponible, porque se puede pensar o suponer dándole una fecha tentativa para la realización de la cesárea, pero como una placenta previa es una causa de sangrado, apenas se evidencia un sangrado activo, se tiene que pasar inmediatamente a cesárea. Y el manejo, sí o sí, es la histerectomía abdominal total, dado que si se hace la histerectomía subtotal, las vellosidades que se encuentran a nivel del cuello, si no se quitan, pueden hacer que el sangrado persista y ya reintervenir a la paciente sea muchísimo más complicado y traiga más consecuencias. Entonces siempre hay que pensar en la histerectomía abdominal total, es decir, la que incluye el cuello del útero. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto al tema. No, doctor. No, señor. Ok, entonces, pues bueno, nuevamente felicitarlo, darle las gracias por la participación y por la revisión del tema. Me parece que estuvo claro, preciso y con los apuntes necesarios y lo importante, que es lo que ustedes deben manejar con esta patología que, como le digo, viene en ascenso y que es grave y catastrófica si no se detecta tempranamente, porque el manejo necesita un equipo multidisciplinario y una institución de alta complejidad para su manejo. Entonces, solo me resta decirle que tengan buena noche y ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias.